del primer encuentro de músicas tradicionales y folclóricas. Primeramente queremos dar las excusas correspondientes por el atraso que tuvimos. Fue solamente por un error de impresión de programa, pero iremos durante el transcurso de la mañana recuperando ese tiempo. Por lo mismo vamos a comenzar inmediatamente con la mesa número 3, que ya está constituida, ustedes la pueden ver, y esta mesa su nombre es Patrimonio e Historia. El moderador es Leonardo Díaz Collao. Leonardo es licenciado en Teoría de la Música por la Universidad de Chile, máster en Música Hispana y doctor en Musicología por la Universidad de Valladolid. Ha desarrollado investigaciones etnográficas sobre la música y prácticas ritual en Marruecos y en el Wallmapu. Profesor, usted presenta sus invitados e invitadas. Buenos días. Bueno, primero que todo quiero saludar en nombre del proyecto Fondesit, Historia, Estéticas y Procesos del Folclore Chileno, y agradecer a la Universidad Mayor como sede del encuentro. Se echan de menos los encuentros presenciales, así que muchas gracias por este esfuerzo de organización. Recordarle pedirle a los ponentes que mantengan sus micrófonos apagados mientras las otras personas están exponiendo, también a la gente de Zoom que está siguiéndonos que mantenga sus micrófonos apagados. Recordar que este es un espacio respetuoso, cordial y libre de todo tipo de violencia. La mesa número 3 que va a comenzar se titula Patrimonio e Historia. Van a presentar, bueno, ya voy a presentar brevemente a los exponentes. Recuerden que tienen 18 minutos, ¿cierto? A los 15 minutos les voy a avisar cuando les queden 3 minutos. Por favor, ajustémonos a los tiempos para que luego, al final, tengamos una breve sesión de preguntas, tanto de los presentes como de la gente que está siguiendo la actividad a través de Zoom. Bueno, sin más, voy a presentar a la primera expositora, Catalina Jordán. Ella es música, docente e investigadora. Ha formado parte de diversas agrupaciones, entre las que podemos destacar el dúo Tunupa, con quien actualmente está en proceso de grabación de su segundo disco. Ha publicado sobre el siku y su cosmovisión y desarrollado investigaciones sobre las peñas folclóricas de Valparaíso. Precisamente la ponencia que presenta hoy se titula Las peñas folclóricas en el Gran Valparaíso, 1965-1990. Adelante, Catalina, muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Sí. Buenos días a todos y todas. Empiezo para ocupar mis 18 minutos. Entonces. Bueno, las peñas folclóricas en el Gran Valparaíso, 1965-1990. Durante los años 2020 y 2021 fui responsable del proyecto de investigación financiado por el Fondo de la Música, las peñas folclóricas en el Gran Valparaíso entre los años 1965 y 1990. Este proyecto lo desarrollé junto a Cristian González Farfán, periodista. El principal objetivo de esta investigación fue poder recoger las historias de decenas de personas que fueron parte de estas peñas fundadas en el territorio del Gran Valparaíso, que comprende Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón. A partir de entrevistas abiertas realizadas a más de 50 personas, revisión bibliográfica y revisión de prensa, pudimos establecer la existencia de al menos una decena de peñas que funcionaron de forma periódica. La Peña Folclórica de la Universidad de Chile, la Peña del Mar, la Peña Folclórica de Viña del Mar, la Peña del Instituto Chileno Francés de Cultura, la Peña El Bracero, la Peña Magisterio, los Jueves Folclóricos, el Boliche La Obra, la Peña del Club Real Chile, la Peña del Club Deportivo de Playa Ancha, la Peña del Club Deportivo Orompeyo, entre otras. Ahí hay un mapa para saber más o menos dónde están ubicadas. Debido al tiempo de la presente ponencia, me centraré en específico en la Peña Folclórica de la Universidad de Chile para plantear algunas preguntas que surgen posteriormente al desarrollo de esta investigación y que esperan encontrar respuesta en futuros trabajos. El día 16 de abril de 1965, Ángela e Isabel Parra, hijos de Violeta, dieron inicio a un espacio clave en la historia de la música de raíz folclórica chilena, la Peña de los Parra. Ambos habían llegado poco tiempo antes de pasar una temporada en París junto a su madre. Allí habían trabajado en un par de locales del barrio latino, La Candelaria y Lescal,
En estos lugares, el público asistía a ver un espectáculo musical mientras comía y bebía una copa de vino. Esta idea, a grandes rasgos, fue importada y replicada por los hermanos Parra en una casona colonial de Santiago ubicada en la calle Carmen 340. La creación de la Peña de los Parra dará inicio a una serie de aperturas de nuevos espacios de similares características en diversos lugares de Santiago y posteriormente en casi todo el país. ¿Pero qué es una peña? Para la Real Academia Española, en su quinta acepción, una peña es un grupo de personas que participan conjuntamente en fiestas populares o en actividades diversas, como apostar, jugar a la lotería, cultivar una afición, fomentar la admiración a un personaje o equipo deportivo, etc. Para nosotros, una peña es un grupo de personas que se reúne en un espacio físico en el cual se desarrollan presentaciones musicales, lecturas poéticas, de danza, entre otras actividades, relacionadas con lo que el público y los organizadores de cada peña entienden como folclore. En la peña se vive un marco de respeto y atención al trabajo desarrollado por los artistas y se crea una suerte de comunión entre el artista y el público. La cercanía de ambos permite intercambiar ideas y opiniones. Patricio Mans, en entrevista para nuestra investigación, nos comentó que él sentía que las peñas permitían al músico o compositor recibir la respuesta del público y probar cosas, utilizando el espacio como una especie de laboratorio creativo. Esta instancia no era posible vivirla, nos decía, en un escenario común, en un teatro o sala de conciertos, principalmente por la distancia y la relación vertical que se establece entre el artista y el espectador. La horizontalidad vivida entre el asistente y el artista era para él una de las características más relevantes de la peña como espacio de creación y de difusión artístico-cultural. A partir de esta breve definición de peña, quisiera extraer 2 puntos relevantes, los cuales se transforman en futuras preguntas de investigación y que trataré de explicar brevemente a partir de la experiencia de la Peña Folclórica de la Universidad de Chile. El primer punto a abordar será el carácter folclórico de la peña. Cómo se aborda este concepto en la Peña de Valparaíso e identificar el debate que se da en esta peña en torno al problema de qué es el folclore. En segundo lugar, y a partir de la reflexión compartida por Patricio Mans, plantear la importancia de las peñas en el surgimiento y desarrollo del movimiento de la nueva canción chilena. La Peña Folclórica de la Universidad de Chile, entonces. Esta fue la segunda peña fundada en el país luego de la Peña de los Parra. Como precursora en la región, esta peña cumplió una importantísima labor abriendo el camino para las peñas que surgirían posteriormente y, más importante aún, instaurando una forma de ser y hacer peña ligada a la difusión de la música y danzas chilenas, tanto de carácter tradicional como de lo que posteriormente se conocería como música de raíz folclórica o la nueva canción chilena. El día 20 de agosto de 1965, según publicó el diario La Estrella de Valparaíso, se inauguró la primera peña folclórica de la región. Un grupo de estudiantes universitarios decide impulsar la creación de un espacio que les permitiera reunirse y desplegar sus inquietudes artísticas y políticas. El restaurante La Porteñita, ubicado en la calle Ecuador número 34, les cedió un pequeño altillo para comenzar esta historia. La iniciativa fue apoyada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y dice Osvaldo Gitano Rodríguez sobre la creación de la peña, ya que él fue uno de sus fundadores. He olvidado en qué momento se nos ocurrió fundar la Peña de Valparaíso, pero el impulso nos vino desde Santiago, claro está, desde el éxito de la Peña de los Parra y del auge que comenzaba a tener la canción latinoamericana por todas partes. La verdad es que los artífices de esa peña fueron mis compañeros de la Escuela de Arquitectura, pero especialmente la pintora Chantal de Rementería, con quien yo me acababa de casar contra viento y marea, y navegando más o menos en una balsa se nos ocurrió fundar la peña, sobre todo para tener un lugar propio donde cantar. La Porteñita albergó la peña 3 semanas, el altillo se hizo pequeño y la estructura, debido a la cantidad de público que llegó, peligró. Por esta razón, el grupo organizador logró convenir con autoridades de la Escuela de Arquitectura de la Universidad el uso de su subterráneo, ubicado en Calle Blanco 1113. Allí se realizaron algunas actividades por un par de semanas para luego trasladarse a su local definitivo en el subterráneo del Sindicato Gastronómico, ubicado en la Calle Blanco 1321. Ahí ustedes pueden ver los 3 lugares donde estuvo ubicada la peña. La división del grupo fundador de la peña y el debate sobre el folclore.
En febrero de 1966, la Peña sufre un momento complejo al manifestarse diferencias dentro del grupo fundador. Estas diferencias provocaron la partida de un sector de sus miembros. Gitano Rodríguez, Payo Grondona y Roberto Rivera, futuro integrante de Tiempo Nuevo, entre otros, deciden separarse de la Peña y emigrar hacia Viña del Mar. En esta ciudad fundan la Peña del Mar y luego la Peña Folclórica de Viña del Mar, que funcionará hasta mayo de 1968. Las razones del quiebre dentro del equipo organizador no están del todo claras. Algunos testimonios mencionan diferencias relacionadas con la línea editorial de la Peña. Entre ellos se identifican dos líneas temáticas que podrían haber provocado el distanciamiento. Una línea que buscaba desarrollar y difundir el canto comprometido, autoral, inspirado en lo folclórico, y una segunda propuesta editorial que buscaba generar un espacio de estudio y difusión de la música y cultura tradicional chilena. Dice Payo Grondona en el documental Payo en Serio de Alejandra Fritis. Esta peña, hablando sobre la Peña del Mar, nace porque nosotros estábamos en Valparaíso, en Calle Blanco, en el Sucucho, y ahí viene una desavenencia intelectualota de izquierda de el folclor y ustedes, la proyección folclórica y nuestras raíces y ustedes. Ustedes éramos nosotros. Nosotros, léase, Ruca Millarepu, Silvia y Raúl, yo y el Gitano. Teníamos un repertorio que ya estaba saliendo de lo netamente, comillas, chileno, y nosotros decidimos, bueno, vámonos de acá, de este boliche, y como estaba vacío el edificio del Cap Ducal, o sea, desocupado, nos instalamos entonces en el piso de abajo. Juan Estanislao Pérez, futuro presidente de la Peña de Valparaíso entre 1967 y 71, y parte del grupo que se queda en la Peña, nos cuenta. Ellos querían continuar con la línea de la nueva canción chilena, con las creaciones de ellos. Nosotros estábamos por eso y la difusión de la cultura tradicional. Había una diferencia ahí. Como se puede apreciar a simple vista, los integrantes de la Peña plantean un debate que sigue presente de alguna forma hasta la actualidad sobre lo que se considera o no como folclórico y sobre qué es lo que debería primar en relación al trabajo en una peña, qué se debía difundir, qué actividades realizar, etc. En ese momento se plantea la diferencia entre el repertorio surgido desde la creación de autor, por rotularla de alguna forma, y el repertorio recopilado, considerado como tradicional, de origen anónimo, característica imprescindible considerada en la época para definir algo como folclórico. A partir de este episodio, que marcará el camino de la Peña de Valparaíso y de las peñas fundadas en la ciudad de Viña del Mar por el grupo que se va, y recordando el anterior testimonio entregado por Patricio Mans respecto a la importancia de las peñas como laboratorio creativo y como espacio de difusión, es que surgen algunas preguntas, posibles guías de futuros trabajos en torno al tema y que me gustaría dejar planteadas en esta ocasión para la reflexión. 1. ¿De qué forma contribuyen las peñas a la difusión de la cultura y música folclórica o tradicional? ¿Cuál es el rol que cumplen las peñas tanto en el periodo previo al golpe de Estado como después de él, en pleno desarrollo de la dictadura? ¿Participan las peñas de los debates que intentan definir el concepto de folclore? ¿Y de qué manera las peñas colaboran con el desarrollo de la nueva canción chilena? Les comparto alguna información sobre lo que realizó la Peña de Valparaíso en torno a la difusión de la cultura tradicional, que puede ser eje de un posterior estudio y análisis, y por otra parte, en relación a la presencia de la nueva canción chilena en esta peña en específico. La supremacía del folclore. Para el grupo que permanece en la Peña de Valparaíso, prima el interés por difundir la cultura tradicional. Sin embargo, es importante destacar que pese a la supremacía de lo folclórico, convivieron en la Peña dos tipos de canción chilena, aquella de origen tradicional recopilada y llevada al escenario de la forma más auténticamente posible, y aquella que hoy conocemos como nueva canción, con tintes latinoamericanistas y temática social. Allí se tocaba, cantaba y bailaba, nos comentó enfáticamente Rosa Varas. La presencia del conjunto Curiñancu, el cual ella dirigía, como parte estable del elenco de la Peña, fue clave para definir la importancia de las danzas folclóricas, por ejemplo. Sus presentaciones incluían la muestra de diversas danzas chilenas y la participación del público, generalmente al final de la jornada, bailando cuecas
y valses, ahí como se puede ver en la foto. También fue clave para definir la línea editorial de la Peña la presencia de Margot Loyola, quien visitaba frecuentemente el espacio. Sus visitas fueron siempre acompañadas de público entusiasta que asistía especialmente a verla. Sin embargo, la relación de Margot con la Peña fue mucho más allá, estableciéndose un estrecho lazo con algunos miembros de la misma. Integrantes del conjunto Curiñancu la visitaban en Santiago, recibiendo de ella todo su conocimiento sobre danzas y música tradicional. También estableció una estrecha relación con don Juan Estanislao Pérez, que trascendió el espacio y el tiempo de la Peña. Su influencia en torno a la línea tradicionalista que se tomó muy importante. Fue muy importante. Loyola los incentivó a trabajar en terreno, recopilar e investigar. Pérez comenta sobre esto. Fue muy importante. Indudablemente la Violeta no podía habernos enseñado lo que nos enseñó Margot. Había una formación distinta, trabajo distinto. Violeta es una gran poeta, compositora, cantautora extraordinaria, pero Margot era una estudiosa, una investigadora, una intérprete. Había una diferencia. Mucha gente trata de hacer comparaciones, pero no se puede, es imposible. Después estuvimos con Gabriela Pizarro y con el conjunto Millaray. Sobre extensión y formación. La Peña, según Pérez, marcó una diferencia evidentemente. Nosotros teníamos dos líneas, una dedicada al desarrollo de las ciencias relacionadas con el estudio de la cultura tradicional y otra línea de difusión de la cultura tradicional en términos de música y danza, pero también en otros aspectos, en otros rubros relativos a la cultura, sobre el tema de las décimas, adivinanzas. La Peña Folclórica cumplió un rol importante en términos del desarrollo del movimiento dedicado al estudio del conocimiento de la cultura tradicional chilena. La Peña se transformó entonces en un centro de cultura. Se realizaron actividades académicas, de formación, recopilación, seminarios sobre cultura tradicional con presencia de destacados investigadores, Ramón Campbell, las argentinas Ercilia Moreno Chá, Susana Chertudi, Teresa Melfi desde Bolivia, estuvo presente Arguedas de Perú. Se implementaron talleres de danza, tanto en el espacio de la Peña como en otros lugares. Docentes, estudiantes y público en general podían visitar la Peña buscando información sobre danzas y música tradicional. La Peña también editó una revista que buscaba hacer un vínculo de difusión del trabajo que realizaba el espacio en cuanto a investigación y recopilación. Cuenta Pérez que se mantuvieron conversaciones con la universidad para desarrollar una revista de mayor contenido desde el punto de vista científico y para difundir parte de estos trabajos de investigación. Lamentablemente la idea no pudo prosperar y la revista dejó de publicarse. La Peña terminó hacia fines del año 72 o inicios del 73, no lo tenemos claro y los entrevistados no lo recuerdan con certeza. Para el 11 de septiembre del 73 ya no funcionaba. No se sabe qué pasó con el mobiliario y objetos que se encontraban en Calle Blanco. Ninguno de sus miembros se atrevió a acercarse al lugar. Ahí tienen algunas fotos de actividades que se realizaron en la Peña. Algunas personas que estuvieron presentes como invitados en la Peña, tanto nacionales como internacionales. 3 minutos. Ya. La nueva canción chilena en la Peña de Valparaíso. Por el escenario de la Peña de Valparaíso circularon todos los miembros de lo que se conocería posteriormente como la nueva canción chilena. Violeta Parra, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Patricio Manz, Inti Yemane, Quilapayún, Millaray, Cuncumén, Héctor Pavés, Voces Andinas, Tiempo Nuevo, El Gitano Rodríguez, Payo Grondona, entre otros. Solo a modo de ejemplo quisiera compartir dos historias relativas a la Peña y a la nueva canción chilena. El grupo Quilapayún, según cuenta Eduardo Carrasco en su libro La Revolución y las Estrellas, inició formalmente su carrera en la Peña de Valparaíso. Cuenta él, con todo, a la semana siguiente volvimos, porque ellos habían asistido la semana anterior a la Peña y no los dejaron entrar, porque nadie los conocía, todavía no era Quilapayún, y no tenían plata para pagar la entrada. Entonces no pudieron entrar y volvieron a la semana siguiente. De una buena vez, y como si nos hubieran dado cuerda, nos dirigimos de inmediato a los organizadores y uno de ellos, un tipo afable y abierto a la experiencia, nos aseguró que no había ningún problema, que podíamos probar nuestras canciones y que si estábamos de acuerdo podíamos cantar después de... Muertos de miedo, volvimos a sentarnos en nuestra discreta mesa hasta que atónitos escuchamos por primera vez la extrañísima y desconcertante frase "y ahora con ustedes el conjunto Quilapayún". Corroboramos este relato gracias al testimonio de Julio Neumhauser, que nos dio una entrevista desde Suecia. Y él también considera que esa fue la primera presentación oficial del grupo Quilapayún.
Patricio Mans, por su parte, decidió estrenar obras en escenarios peñeros. El Sueño Americano fue estrenado en la Peña Folclórica de Viña del Mar y luego presentado la semana siguiente en la Peña de Valparaíso. Diversas anécdotas fueron relatadas sobre esa presentación. Una en particular, en la que todos los entrevistados coinciden, hace referencia a una gran pelea que habría desatado la presentación de la obra de Mans. Él nos contó: me acuerdo que una noche hubo ahí una batahola gigantesca porque estrenamos El Sueño Americano y empezaron a tirarnos sillas y botellas hacia el escenario. Tuvimos que meternos a donde podíamos y contestar el fuego graneado. De eso tengo una imagen más o menos vívida porque como se armó una pelotera, es inusual que en una peña la gente pelee. Estrenamos El Sueño Americano, que era una canción que ellos consideraban demasiado política, inadecuada, por decir algo. Nosotros pensábamos que no era inadecuada porque hay que decirlo todo ahí. En las canciones, en los poemas y en lo que uno expresa en la calle, en todas partes uno tiene que tomar partido. Bueno, y debido al tiempo y al espacio disponible, se hace necesario dejar la exposición hasta acá. Me resta agradecer su presencia, escucha e insistir en lo siguiente. La idea de esta ponencia era básicamente compartir con ustedes algunas preguntas surgidas a partir de la investigación realizada sobre las peñas folclóricas. Espero en lo próximo poder desarrollar estos temas y plantear algunas ideas sobre las peñas y la importante labor que cumplieron tanto en la difusión de la cultura tradicional, sobre su participación o no en el debate científico generado en torno al concepto de folclore y sobre su rol en el desarrollo de la nueva canción chilena. Queda pendiente también revisar qué sucede con estos mismos temas dentro de las peñas surgidas en dictadura. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias también por el esfuerzo de ajustarte al tiempo. Bueno, como decíamos, al final vamos a tener un espacio de pregunta y discusión. Vamos a seguir con la exposición de Héctor Uribe, que es académico de música tradicional chilena en diversas universidades de Concepción. Ha publicado numerosos trabajos sobre cultura minera y música tradicional. Y su último libro se titula Poesía Popular Minera en el periódico El Siglo, que lo pueden encontrar aquí en el encuentro, que fue publicado en 2020. Su ponencia se titula Lota, Música y Patrimonio Minero. Adelante, Héctor, gracias. Aló. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por su presencia. Soy minero, señores, soy minero del carbón. Tengo grande el corazón, me alcanzan pa' dos amores. Son mis aprecios mayores pa' mi mujer tan sufrida. Y es mi segunda querida, la mina donde me gano, con el sudor de mis manos, nuestro pan de cada día. Introducción. Lota se ha caracterizado por su extracción del carbón, que dio el sustento económico a sus habitantes por casi 150 años. En todo este periodo, la gente de la zona minera acumuló un acervo cultural muy importante. El presente trabajo es fruto de un proceso de investigación sostenida en el tiempo, que por medio de entrevistas en terreno, análisis musical, documentación de la época, se fue estructurando e identificando un tipo de música con características identitarias. Sus géneros representativos, tipologías musicales y espacios de interacción, interpretación social, se fueron configurando, dando cuenta de esta riqueza en diversas publicaciones. Cabe preguntarnos ahora, ya a un tiempo en que se deja el trabajo minero, se deja de producir el carbón. Estamos a 25 años del cierre de las minas. Esta riqueza musical practicada por los antiguos mineros, ¿puede considerarse en la actualidad un patrimonio musical? Las nuevas generaciones de músicos han considerado este acervo popular y, de ser así, ¿cómo lo han desarrollado o transmitido performáticamente? Y por último, la comunidad actual en la zona del carbón reconoce y valora este tipo de músicas como forma representativa de su identidad. No pretendo dar respuesta a estas preguntas, sin embargo, dar una mirada panorámica y reflexionar sobre estos aspectos. Vamos a comenzar hablando sobre hibridación poético-musical.
La cultura minera del carbón en el Golfo de Arauco posee características identitarias peculiares que con el correr del tiempo van a configurar una forma de ser particular. La vida cotidiana en Lota, sus pabellones, sus hornos colectivos para preparar el pan, ese sabroso pan minero, sus lavaderos y servicios higiénicos, también de uso común, lo que da cuenta las imágenes que estamos viendo, pasan a constituir el barrio. La vida transcurría tanto en el subsole, para citar a Baldomero Lillo, como en el subterra, donde se perfiló una forma de comunicación e interacción dada en la relación cotidiana de los miembros de esa comunidad. Es en definitiva la forma de vida y condición de trabajo la que generó expresiones culturales adoptadas y adaptadas a una realidad social. Del campo a la mina fue el devenir de los primeros mineros en Lota y en la zona del carbón. Ellos llegaban a trabajar a las faenas mineras en los tiempos en que, en invierno principalmente, en que en sus lugares de origen el trabajo campesino era menor. Por lo tanto, era un ir y venir hacia el incipiente lugar de la minería. Hay canciones, versos que dan cuenta de este periodo fundacional. Hay una antigua tonada narrativa grabada e interpretada por el grupo Denukuyul de Levu, que comienza así: el hijo que yo quería se llamaba Juan José, tanto que yo lo quería que en el enganche se fue. En el enganche se fue, yo le di mi bendición. Se fue con otro destino a las minas del carbón. A las minas del carbón, y continúa esta hermosa canción. Por lo tanto, habla de este término enganche, y la canción está muy bien lograda porque hace este enganche tomando el último verso, ¿no es cierto?, y haciendo este enganche también de una especie de tonada de coleo, ¿ya?, que va contando cómo llegaron los primeros mineros y cómo fueron, en definitiva, luego quedando en la zona del carbón. Fue la misma industria del carbón la que entregó habitación, entregó un lugar donde vivir, y lo que se formó como barrio minero posterior para que se quedaran ya en forma definitiva en Lota y en la zona. Por lo tanto, estos temas, estas canciones, vienen a hablarnos también de un contexto social muy particular. Sus reivindicaciones y luchas también se van a ver reflejadas en su repertorio poético musical, con claros acentos de una identidad que se va a ir afianzando con el paso del tiempo. Un ejemplo claro es la huelga grande que se produjo en la zona minera en 1920, donde los versos otra vez vienen a dar cuenta de esta realidad. Un ejemplo de esto es un verso del poeta Francisco Díaz de Curanilahue, que fue publicado en La Lira Popular del diario El Siglo en 1953. Y el verso dice más o menos así: cuando fue en Curanilahue, tierra donde yo nací, contaré cómo la vi la huelga que se ganó. Cuando la huelga estalló, el año 20 corría. Duró pues 60 días y se llamó huelga grande, y la gente sufrió de hambre y de explotación moría. Hay otros versos también alusivos a este mismo movimiento social, es decir, hay un material muy riquísimo que habla de esta huelga, de esta gran huelga larga de 1920. Hay otro verso también titulado La huelga de 1920, y que en el periódico El Siglo, en la década de 1950, cuando sale publicado, aparece como un verso muy antiguo y que estaba incompleto. Y se pedía ahí, los editores, que era don Diego Muñoz y doña Inés Valenzuela, quienes editaban esta sección en el periódico El Siglo, pedían si alguien conocía el verso completo que por favor se los enviara. Eso no tuvo respuesta en esa década. Sin embargo, investigaciones actuales, nosotros encontramos una versión cantada de este verso que se conoce como Un día 13 de enero, es el que está ahí, Un día 13 de enero,
donde se completa este mismo verso antiguo. Un día 13 de enero hubo una incorporación, se declararon en huelga los mineros del Chiflón. Al pique grande vinieron a sacar sus compañeros, por las líneas se encontraron piques de carabineros. Por lo tanto, desde tiempos muy antiguos, estos repertorios se fueron traspasando de generación en generación, cumpliendo un rol social de expresión popular. Los mineros y sus familias, de Schwager, Maule, Lotilla, Chiflón Carlos o Pilpilco, los utilizaban en forma cotidiana en sus fiestas, celebraciones, dando un fuerte acento de identidad y de orgullo de ser minero. De los trabajos que hemos realizado anteriormente, hemos podido establecer una clasificación tipológica del repertorio musical y lo hemos agrupado en géneros desarrollados en la zona del carbón. Voy a dar una mirada muy amplia sobre esto y que lo hemos agrupado en varias categorías. Una tiene que ver con las cuecas, con estas cuecas que vienen de una temática de raíz campesina, recordemos su origen es campesino del minero, y luego se incorporan narraciones ya con un contenido netamente de la zona de la mina. Y aquí hay un tema que quiero que compartamos, una cueca donde se produce este cambio o hibridación en el sentido del contexto de la cueca, del contenido de lo que se va a contar. Aquí hay dos versiones de una cueca muy conocida en nuestro país, en la Plaza de la Victoria, y son dos ejemplos que le hemos recopilado a don Luis Sepúlveda, un ex minero y destacado cultor en la zona, y él entrega dos versiones de esta cueca. Una es la versión, diríamos, más tradicional, más conocida a nivel nacional. La Plaza de la Victoria mataron un picaflor, del corazón le sacaron la bandera tricolor, la bandera de Chile es muy bonita, tiene sus tres colores y una estrellita, etcétera, etcétera. Y luego hace una versión ya más ligada a su identidad. La misma cueca en la Plaza de la Victoria, luego en la seguidilla ya le agrega elementos propios de la zona. Dice la Plaza de la Victoria, la Plaza Schwager, la playa de los Rojas, el muelle Maule. El muelle Maule sí, mandé un suspiro, en la punta de los Jureles y buen retiro. Mandé un suspiro, el buen retiro. Por lo tanto, va incorporando elementos propios a una música, a una canción, a un género que es más bien tradicional en nuestro país. Otro grupo en esta tipología que hemos clasificado la llamamos tonadas y otras canciones para el oído. Y aquí se agrupan tonadas propiamente tal, con y sin estribillo. Aquí en este grupo tenemos también valses y polcas. Llamará la atención que estos géneros están asociados principalmente a la danza, como el vals y la polca. Pero, de acuerdo a la función social, la hemos agrupado en esta categoría. Según los testimonios recabados por los antiguos cultores en la zona, ellos nos señalaban que los valses y las polcas, que también tenemos un trabajo sobre el cancionero popular minero, ese repertorio recopilado ahí era principalmente, cumplían un rol amenizador para fiestas y por lo tanto estos géneros eran escuchados más que bailados. También aquí hay cuadrillas, polcas, instrumentales y temas que se tocaban en guitarra tradicional o guitarra campesina. Vamos a ver si el tiempo lo permite y al final vamos a ver si alcanzamos a escuchar algún audio en relación a estos temas. Lo que estamos viendo ahí es justamente una transcripción realizada por mí de una mazurca para guitarra, en la versión de don Luis Sepúlveda, un gran también ejecutor en guitarra. ¿Ya? Es una transcripción que está para guitarra por transporte, que se le llama en la zona de desafinación. Y es la forma típica de la mazurca con dos partes o dos periodos muy identificados uno con otro y tiene unos pasajes cromáticos bien interesantes en la ejecución. También en otro grupo están las canciones narrativas. Aquí están los romances y los corridos. Hemos encontrado 4 versiones distintas, por ejemplo, del romance mexicano corrido de José Lisorio, que a lo mejor por acá después podemos ahondar un poco más sobre el tema. Este corrido mexicano y latinoamericano en general
Hay 4 versiones que hemos encontrado en la zona minera de este mismo corrido. La que estamos observando obedece al hijo maldecido. ¿Ya? Ahí está transcrita la línea melódica solamente. También de don Luis Sepúlveda, pero también hay versiones de Humberto Benavides, que la hemos recogido en Angol, un poco más alejado de la zona minera, pero más o menos en el área. Una tercera versión de José Ramírez, en Ercilla, también más al sur. Y una cuarta versión titulada Un domingo por la tarde, de María Campos, recopilada en Lebu. Por lo tanto, se ve cómo el repertorio va pasando de un lugar a otro, va tomando características, se va transformando o de alguna manera se produce esta hibridación que señalo yo en relación al contenido, a la forma y a la función que cumplen estos repertorios. ¿Qué pasa ahora con este patrimonio musical? Lota en la actualidad posee 13 hitos patrimoniales declarados oficialmente por el Consejo de Monumentos Nacionales. Generalmente se conocen que son 11, pero son 13 en verdad. Edificios antiguos, Sector Chambeque, Desayuno Escolar, Gota de Leche, Torre Centenario, Parque Isidora, Mina Chiflón del Diablo, Pabellón 83, Teatro del Sindicato 6, Planta Hidroeléctrica de Chivilingo, Fuerte de Colcura, Fuerte de Lota, están declarados como monumentos históricos. A esto se suma el sector de Lota Alto, que son las imágenes que estamos viendo, como zona típica, y más recientemente, hace un par de años atrás, la colección de cerámica artística de Lota, que también es considerada como patrimonio histórico. A 25 años del cierre de los yacimientos mineros, están estas preguntas que planteé en un comienzo. ¿Esto puede considerarse en la actualidad patrimonio musical? Todos estos elementos que de alguna manera he tratado de resumir. Las nuevas generaciones de músicos han considerado este acervo popular y de ser así lo han desarrollado, transmitido. Y por último, ¿qué pasa con la comunidad de la zona, de Lota y alrededores? ¿Reconoce y valora este tipo de música como forma representativa de su identidad? Para acercarnos a esto, a dar respuesta de alguna manera, tendríamos que entrar a revisar algunos elementos, lineamientos más bien, en torno a lo que se conoce o se ha publicado sobre patrimonio. En Chile, que yo conozca, no tenemos una línea, una mirada que nos defina como patrimonio musical. Es decir, el concepto lo hemos tomado desde patrimonio cultural y luego también, más específicamente, desde patrimonio cultural inmaterial. 3 minutos, Héctor. Por lo tanto, quedan estas preguntas, quedan estos planteamientos. Yo considero que el aporte a la construcción de un patrimonio musical con características de identidad debería venir dado por los propios cultores, lo que la UNESCO en su última publicación llama portadores de cultura. ¿Quiénes serían los encargados de reproducir, transmitir, transformar, crear y formar cultura? Ellos deberían además decidir qué música es la que se debe preservar y qué elementos específicos se deben preservar para las futuras generaciones. Por último, agregar que una forma particular de vida se generó en la cultura minera del carbón, por lo tanto eso se vio reflejada en su música. Es por tanto seguir reflexionando en torno a estos nuevos aportes, a los nuevos conceptos. Y para terminar, para alcanzar a ver un video que nos habla de una cueca también muy tradicional de la zona, y aquí hay una relación con lo último, incorporar a la gente del carbón en estas presentaciones o proyecciones de nuestra cultura tradicional. El video, el Puerto de Lota.
Muchas gracias. Gracias, Héctor. Bueno, hay tiempo, como saben, al final para hacer sus preguntas, comentarios. Vamos a avanzar con la última exposición a cargo de Pablo Catrileo. Pablo es profesor de música y musicólogo. Sus líneas de investigación se relacionan con la música popular, el mundo rural y el mapuche. En la actualidad está preparando un libro sobre música mexicana en Chile, investigación pionera en el área. Adelante, Pablo. Muy buenos días. Ya, chiquillos, a ver, ¿dónde están los chilenos? ¿Quién se va a bailar una buena cuequita? ¿Ah? Pregonaba viva voz el Cachirupi, locuaz locutor de Radio.7 de Concepción, en cierta fiesta costumbrista del Chancho, invitando a la concurrencia a bailar el escenario. ¡Bú, que son fomes! Parece que no hay chilenos acá. ¿Ah? A ver, vamos con una ranchera para ver si se animan. Acto seguido comienzan a brotar fuerte por los parlantes la batería eléctrica y el acordeón, y listo, las parejas saltan a la cancha. ¿Qué es lo que tiene esta llamada en Chile música ranchera que de inmediato activa los ánimos, desinhibe y motiva al canto y al baile sin tapujos? ¿Por qué es tan escuchada especialmente en sectores rurales del centro y sur de Chile y al parecer con mayor efervescencia que el denominado folclore chileno? Motivado por entender las claves que de su permanente presencia, motivado por entender las claves de su permanente presencia, realizo recorrido al sur de la capital, constatando que no existen fiestas, radios, comercios o simples trayectos en micro que no tengan canciones mexicanas. Una música impregnada en el ambiente y en el paisaje sonoro de campos, pueblos y lugares populares de las ciudades. Revisaré sucintamente la trayectoria de la música mexicana en Chile, examinando cómo desde su arribo al país ha generado entrecruces con repertorios de tradición chilena. Los primeros intérpretes locales de música mexicana emergen a partir de 1938, recreando canciones mariachi aprendidas del cine, sumándose luego dúos de acordeón y guitarras del estilo norteño. Ya en este siglo, María José Quintanilla y los Charros del Humaco renuevan el cantar mexicano local mediante su difusión televisiva e irrupción de la cumbia tropical ranchera, conformando un sólido panorama social, estético y sonoro que he denominado música ranchera chilena. Reviso en adelante antecedentes y contextos que otorgan pistas para comprender la dilatada vigencia y arraigo de este cancionero, y que junto a hitos ineludibles de la cultura popular local, consagrarán el gusto por lo mexicano, en lo más recóndito de la chilenidad. La música mexicana empezó a ser popular en Chile a inicios del siglo XX, comentan González y Rolle, tras el surgimiento de la industria musical en Latinoamérica, permitiendo conocer otros repertorios y temáticas. Una potente apertura comercial mexicana permitirá conocer en el país repertorio decimonónico tardío de salón, comercializándose partituras y cancioneros a fines de los años 20. Un claro y exitoso ejemplo fue la utilización del vals Cielito Lindo como jingle político para la campaña de Arturo Alessandri Palma, el que sonará repetidamente en la época, inspirando además muchas cuecas chilenas futuras que tomarán su conocido verso Canta y no llores. La migración campo-ciudad coincidió con la masificación del cine, la radio y el disco, grandes impulsores del cancionero mexicano. La predilección por los bienes culturales del país denotan al norte está marcada por el estreno en 1937 de Allá en el Rancho Grande, comedia ranchera que inició la época de oro del cine mexicano. Esta fue recibida con fervor por un público chileno reflejado en una trama de idílica vida campesina en una próspera hacienda. En adelante, las películas mexicanas tendrán excelente acogida por mostrar similitudes entre el mundo presentado y el contexto nacional de entonces, también por ser habladas en español y por ser románticas y heroicas canciones. González y Rolle también afirman que la atracción por esta música de los filmes se debió a su temática rural, pasional y machista, y al impacto de una orquesta ranchera como el mariachi, convirtiéndose al charro cantor en la primera estrella masculina de la canción adoptada en el mundo campesino chileno. Refuerza también la influencia cultural mexicana el envío de una embajada solidaria por su gobierno tras el terremoto en la zona central de Chile en 1939, contribuyendo en salud, reconstrucción y entretención,
destacando el levantamiento de la Escuela de México que vemos al fondo, que aún cuenta con la marca de Alfaro y Siqueiro, los muralistas. La presencia mexicana en esta época fue deslumbrante, indica José Miguel Varas, pues, comillas, prensa y radio por largo tiempo no tuvieron otro tema que México. Retomando la música, un rol central fue el asumido por la radio, que con el largo alcance de sus ondas y lo económico de sus formatos, logró penetrar el mundo rural, sin salas de cine. El auge de los auditorios radiales acercó al público con los artistas, como fue en 1946 con el arribo de Jorge Negrete, primera estrella de la canción en producir aglomeraciones en Chile. Sus fulladas actuaciones fueron emitidas por una cadena de emisoras regionales a todo el país, dando paso a la proliferación de programas radiales exclusivos de música mexicana, fenómeno que aún pervive y contribuye con fuertes vínculos entre sus auditores, con servicios comunitarios, emisión de saludos y mensajes, alternado, claro, con las canciones mexicanas. Por otra parte, Manuel Dannemann publicaba en 1975 una voz de alerta sobre la peligrosa transformación que él observaba en la música folclórica, denunciando efectos deformantes por la música popular. En un tono casi miliciano, el reputado docente instaba al fomento por los auténticos valores tradicionales, emprendiendo una cruzada contra músicas foráneas como la cumbia y el corrido. Como se dijo, el cancionero mexicano hace tiempo que ha ganado espacios en la musicalidad local. Si bien es un repertorio foráneo, sus rasgos se han reelaborado en el país, produciendo uno de los primeros y más importantes procesos de folclorización, generando mixturas de elementos socioculturales que hoy nos lo permiten identificar plenamente. La historia musical de Chile, sabemos, está marcada por géneros externos que han contribuido a la heterogénea conformación de su musicalidad, pese a su reputación de país conservador, indica González, generando la coexistencia de músicas híbridas, mestizas y mediatizadas, que en distintos grados contarán con apoyos gubernamentales y validaciones académico-elitistas, instalando, a mi juicio, confusos rótulos como el de música chilena. Pero en la práctica, me pregunto, ¿cuál es la música chilena? ¿La cueca? ¿Las melodías de los pueblos que le llaman prehispánicos? ¿La estilización del folclore campesino, también llamada por algunos música típica? Legalmente, música chilena sabemos que es toda expresión musical clásica, selecta, popular, de raíz, de tradición oral, con o sin texto, creada, interpretada o ejecutada por chilenos. Se entiende entonces que así la música ranchera chilena adquiere una validación formal como música nacional. Sin embargo, la citada ley además invita a, comillas, promover las obras musicales nacionales de raíz folclórica y de tradición oral, que contribuyan al incremento del patrimonio cultural. Podría inferir que la música que nos ocupa no tendría cabida para su fomento, pues no clasificaría como patrimonio, por no ser de raíz ni de tradición oral, pese a su centenaria presencia social e ineludible arraigo en los campos nacionales, mismos lugares que figuran como depositarios de estas músicas. Otro concepto problemático y contradictorio a mi juicio es el de música folclórica. Sin ánimo de discutir sus nutridas teorías, solo agregaré que pareciera que el epíteto folclórico canonizara ciertos repertorios, legitimándolos sobre otras expresiones solo por su origen. Dannemann expone, abro comillas, cualquier grupo puede adoptar una conducta folclórica musical si utiliza tradicionalmente un bien funcional, aglutinante y representativo. El fenómeno musical, continúa Dannemann, sin importar su origen, pasa a pertenecer a un acervo comunitario espiritual, siendo objeto de posesión tradicional del grupo. Cierro comillas. La música ranchera chilena cumple cabalmente, a mi juicio, con lo expuesto, pues es utilizada tradicionalmente por ciertos grupos, tornándose típica en instancias festivo-recreativas o cotidianas. Incluso hay personas que creen que Juan Charrasqueado o Gabino Barrera son personajes chilenos. Si pudiéramos reunir toda la música compuesta por chilenos dentro y fuera del país, seleccionándola masivamente difundida, indica optimista Juan Pablo González, que ha sido escuchada, bailada, sentida como propia por los habitantes de este país, tendríamos el repertorio completo de la música popular chilena, cierro comillas. Al decir sentir como propia, ¿se le estará entregando carta de ciudadanía o visa de permanencia definitiva a la música ranchera en Chile? Entre las citas de Dannemann y González presentadas existen 30 años de diferencia. ¿Tiempo prudente para analizar con rigor los postulados académicos sobre música chilena? Hay quienes cuestionan que la música ranchera pueda ser considerada como sonoridad local, indica Alejandro Guarelo,
pero en zonas rurales, comillas, la ranchera es un género altamente representativo y sus exponentes gozan de gran popularidad. El mundo abierto y altamente influenciado de hoy también se refleja en las músicas, continúa Guarelo. Lo que las identifica es la forma de llevarlas a nuestro lenguaje y realidad, y eso definitivamente es música chilena, cierro comillas. Atendiendo al arraigo de este repertorio, principalmente en sectores alejados de la urbe, me pregunto, ¿es posible marcar entonces la música ranchera como música folclórica de tradición en Chile? ¿Esta ha contribuido en formar una identidad local? Para el etnomusicólogo norteamericano Bruno Neltl, sostiene que algunas condiciones folclóricas para una canción. Primero, que sea indispensable que una generación la cante, recuerde y transmita a la generación siguiente, representando las preferencias de quienes la utilizan, aludiendo a viejas tradiciones y gustos actuales y fruto de compositores individuales y masivos. Otra cualidad es que en la mayoría de las obras no exista registro escrito de consulta para las diferentes versiones conocidas, pues los cambios incorporados con los años tienden a ser parte integrante de la canción, indica Nettle, independiente de la lejanía de sus raíces. El autor también sostiene que la canción probablemente sufrirá cambios o intentos de mejora, ya sea por olvido o por la necesidad de sonar como otra música que se estuviera escuchando en el momento. La música ranchera en Chile cumple con las descripciones citadas por Nettle. Tras múltiples diálogos con personas de diferentes edades, he comprobado que muchas canciones son del gusto o al menos del conocimiento juvenil, pues apelan a recuerdos de padres y abuelos. Igualmente a varias se les han cambiado palabras, agregado estrofas, incorporado nuevas sonoridades. También abarca lo antiguo y lo actual, mediante la apropiación sonora de intérpretes jóvenes, como ocurre hoy con el caso de la ranchera tropical. Tal como ocurrió en México tras la Revolución, en el Chile de mediados del siglo XX, gobierno y academia intentaron aglutinar un repertorio con características nacionales e identidad musical patria, ante el hecatombe de música extranjera. La creación a inicios de la década del 40 del Instituto de Investigaciones Folclóricas de la U de Chile y de la Revista Musical Chilena buscaron incentivar la producción y difusión musical, envolviendo de una atmósfera nacionalista todo su cometido. Así la academia, gobierno e industria trabajaron en la conformación de una auténtica historia sobre los orígenes de la música chilena. Lo que para Tania da Costa es una invención de tradiciones de carácter ideológico, determinando un repertorio capaz de representar la identidad chilena mediante los medios masivos de comunicación. Una invención melancólica de las tradiciones, como dijo también alguna vez García Canclini. Este impulso y posterior difusión de la música de tradición oral, comillas, permitió institucionalizar y normar la práctica del folclore en una época en que reinaba en Chile el gusto por la música popular internacional, cierro comillas. En 1975, ya citamos a Manuel Dannemann, que en su escrito Situación actual de la música folclórica, arroja ciertas dudas sobre la postura académica de la época, adoptando férrea defensa de la música tradicional ante ritmos extranjeros. Entre advertencias y lamentos por la pérdida de tradiciones locales, cita el novelista Alberto Blest Gana, señalando el retroceso de la cueca sobre el corrido. Abro comillas. Se lanza la pareja de los giros del aire, de gran semejanza con los de Zamacueca, único baile de chicoteo que ha sobrevivido y sobreviviría, a la transformación gradual en nuestras costumbres. Las palabras proféticas de este gran conocedor del alma, continúa Dannemann, se han hecho verdad. Si pensamos que todas las otras danzas y hasta la misma cueca en algunos lugares del país han sido doblegados por la vertiginosa y pujante folclorización del corrido mexicano. Cierro comillas. Esta suerte de cruzada asumida por Dannemann quizás se explique por el fervor del periodo. Más su tono confunde, pues luego reconoce, abro comillas, la progresiva aparición de expresiones folclóricas musicales provocadas por las tendencias psíquicas, culturales y sociales dominantes que en un breve plazo, les agrade o no a los investigadores, le ha otorgado carta de nacionalidad folclórica a canciones y danzas de la naturaleza del corrido mexicano Juan Charrasqueado. Cierro comillas. Y así fue. Le guste o no a los puristas, la música mexicana se instaló en el acervo popular, pero claro, con estigmas y desprecios sobre expresiones canonizadas como la cueca y la tonada. Como ejemplo de folclorización de la música mexicana en Chile, escucharemos a continuación la canción Adiós Guasita Linda, que fue grabada en 1946 por el dúo de Bascuñán Riquelme, un dúo de música típica. Vamos a revisar la versión en ritmo de correteado, que es la folclorización del corrido mexicano en Chile,
por René Nostroza en los años 80. Y inmediatamente después vamos a escuchar en clave de ranchera tropical la misma canción por los Tucas del Sur. Mañana me voy del fondo donde tengo mi amor. Me voy para Santiago mandado por el patrón. Adiós, guasita linda, adiós, bella mujer. No llores por tu guaso, que pronto ha de volver. Adiós, guasita linda, adiós, bella mujer. No llores por tu guaso, que pronto ha de volver. A ver las palmitas si me acompañan. Eso, esa parte me gustó. Del fondo de las Tres Cruces yo soy el capataz y nada me importaría de ser un peón no más. Adiós, guasita linda, adiós, bella mujer, no llores por tu guaso, que pronto ha de volver. Adiós, guasita linda, adiós, bella mujer, no llores por tu guaso, que pronto ha de volver. ¡Las palmitas, chiquillos! Y ahora van los Tucas del Sur en la misma canción, pero en el ritmo tropical ranchero, que es lo que está mandando ahora. Y para toda la gente linda del sur de Chile, vamos, los Tucas del Sur, sur, sur. A que baile bonito. Dale, viejito lindo, la tierra. Y le cantamos fuerte, ¿cómo dice? Mañana me voy del fondo donde tengo a mi amor. ¡Vamos, vamos, vamos! Me voy para Santiago mandado por el patrón. Mañana me voy del fondo donde tengo a mi amor. Síguela, 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 síguela. Me voy para Santiago mandado por el patrón. Ya arriba las manos, arriba las manitos, todo el mundo levantamos la mano. ¡Y arriba! Adiós, guasita linda, adiós, bella mujer. No llores por tu guaso, que pronto ha de volver. Adiós, guasita linda, adiós, bella mujer. No llores por tu guaso, que pronto ha de volver. Y las palmitas arriba, sa, 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 sa. Y a bailar, a bailar, a bailar. Los Tucas del Sur, vamos, Monte Águila. Margot Loyola, la incansable difusora de la música tradicional, consultada por la convocatoria de la cumbia en Chile, declara: quizás al comienzo sufrí un poquito porque la gente debería preferir la cueca, pero me di cuenta que los ritmos no se deben imponer. No puede haber leyes que ordenen. Solo se debe guiar por un camino, y si en ese momento la gente disfruta más con ese ritmo, es porque le gusta más. Cierro de comillas. Concuerdo plenamente con la profesora Loyola, pues independiente del tipo de música, lo importante es lo que le diga o deje a su audiencia. Venga de donde venga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias a los tres por ajustarse al tiempo magistralmente. Y bueno, tenemos unos minutos para conversar, para preguntas. Voy a ver si hay, mientras voy a ir viendo si hay preguntas en el Zoom también. No sé si en el público hay alguna pregunta. Allá. No sé, ¿le llevo el micrófono? No. Hola, ¿se escucha, cierto? ¿Ahí? Ya. Hola. Mi pregunta es para Pablo, porque, bueno, yo vivo en Quellón, po. Entonces como colocar eso que colocaste ahí fue como volver a la casa un rato, po, es como lo mismo. Entonces, desde que llegué a Quellón me di cuenta de lo que prendía esa música allá. Y lo empecé a comparar con otros géneros similares que son de grupos que tocan harto cover o que las letras de las canciones de repente no es lo más elaborado. Lo comparo como con el huayno sureño del sur de Perú
o con el chamamé tropical, por ejemplo. Pero a diferencia del chamamé tropical o del huayno sureño, viene de una música que es como de la zona, digamos. En el caso del Perú es del huayno del altiplano, digamos. Y en el del chamamé es un poco trasplantado porque el chamamé es como de Corrientes, pero el tropical surgió en Santiago del Estero. Pero en Chile, ese mismo fenómeno de ese tipo de conjunto se dio, pero con una música de afuera, que era la mexicana. Entonces, ¿tú puedes aventurar alguna hipótesis, alguna respuesta así como de por qué en el caso de Chile, por ejemplo, comparado con otros lados, este género musical bailable afloró desde una música que era de afuera? ¿Qué pasó que la música que era de acá se supone quedó fuera, digamos? Muchas gracias, pariente, por su pregunta. Yo trabajo en Bulnes también, así que estamos separados por el Itata solamente. Claro, yo pienso que lo que traté de exponer y debatir un poco es el asunto de que la música mexicana en Chile es parte del acervo, tiene que tener quizás a mi juicio esa etiqueta de lo propio, de lo interno, y ahí es donde las palabras música chilena, música folclórica, música típica, como está instalada, los primeros, en estricto rigor, las primeras músicas mexicanas que se empiezan a conocer acá es del 1850, con eso de los viajes a California, de los chilenos en California, ahí empieza el trasvasije. 1890 hay unos valses sobre las olas, y en 1920 ya la música mexicana es famosa. Hace 100 años, y el Cielito Lindo, como explicaba, es parte de un jingle. O sea, ¿qué político no va a elegir otra melodía que no esté sonando en el pueblo para su propaganda? Y yo pienso que por lo que tú me preguntas, algo tan nuestro, tan de adentro, independiente de que nos pueda gustar o no, nos podamos reír, podamos solamente utilizarlo como algo bailable. Yo no sabía eso del que tú me estás contando del chamamé tropical en Santiago del Estero, no he llegado todavía a esa parte. Pero claro, tú lo planteas como de algo que es muy nuestro, muy propio, y cómo eso se va como masificando con los ritmos tropicales y con la industria. La música mexicana, a mi juicio, es una música que está enquistada en el campo y por su temática, porque algo pasó que es lo lindo de este encuentro, de poder debatir también de que no pudo la cueca ni la tonada. La tonada no se escucha. Ayer estaba un profesor acá de Ñuble explicando que se escuchaba la sajuriana. Eso yo jamás lo he escuchado ahí en Licura Alto, por ejemplo. En el mismo pueblo de Quillón, en ninguna parte de Ñuble yo he escuchado una sajuriana salvo la fiesta de. Yo creo que por eso, no sé si me respondo, siento que es algo muy personal, muy de adentro, y abarca generaciones, son 100 años, es un siglo de música mexicana. Buena tu pregunta y gracias por contármelo del chamamé también. Gracias, Pablo, gracias por la pregunta. Hay una pregunta en Zoom para Catalina, además felicitaciones, muy interesante el trabajo, dice Camilo Leiva. Y pregunta si tienes pensado publicar algún artículo sobre la Peña de Valparaíso. Sí, ¿se escucha? Sí. Gracias, Camilo, en este formato híbrido. Sí, la verdad es que este proyecto fue una investigación que realizamos durante 1 año y medio, que quedó inconclusa y falta todavía revisar sobre todo prensa, porque nos coincidió justo con cuarentena, se cerraron las bibliotecas, etc. Y vamos a postular ahora para continuar la investigación y tratar de hacer un libro sobre las peñas. Tenemos el artículo que nosotros entregamos al Fondo de la Música, tiene hasta el momento como 95 páginas, porque incluye las peñas que mostré ahora, más todas las peñas que se desarrollaron en dictadura. Entonces son por lo menos 12 que abordamos así la historia de cada una, características, anécdotas que sucedieron, etc. Eso. Gracias, Catalina. ¿Alguna otra pregunta en el público? Por Zoom, voy a ver, mientras se animan. Si no, yo quería hacer una pregunta a Héctor. ¿Sí? Bueno, Héctor, tú mencionabas al final de la intervención que deben ser los propios cultores los que definan, ¿cierto?, el patrimonio y decidan qué preservar, qué no preservar. Pero de todas formas, la academia y las instituciones juegan un rol en definir el patrimonio y en estos procesos
patrimonialización, etcétera. Entonces, quería preguntarte sobre eso, ¿cómo ha sido el rol de la academia, de las instituciones en la formación de un patrimonio cultural musical minero, o si más bien han estado ausentes? Sí, la verdad es que, claro, es una, bueno, yo señalé al final algunos lineamientos, ideas, no es algo que esté, diríamos, ya trabajado, ya estudiado, pero se me ocurre que claro, la misma gente de la zona de Lota, los cultores, son los que tienen esta voz cantante en el tema del patrimonio, ¿ya? Y a lo que tú preguntabas, ciertamente desde la academia hemos tratado de aportar primero al conocimiento de estas músicas mineras, porque yo desde adentro, yo soy hijo de minero, viví toda mi infancia, juventud en Lota, por lo tanto desde adentro conozco esta realidad social. Luego ya a nivel de estudios la comienzo a estudiar también desde la música, desde la oralidad, etcétera. Y me doy cuenta que ciertamente no hay estudios académicos, no habían estudios académicos hasta que yo empiezo a investigar el tema. O sea, es súper poco lo que existe a nivel de conocimientos, de propuestas, de levantar información, primero a través de recopilaciones, en torno a estos procesos, más que a recopilar repertorio. Es decir, mi mirada va ahora en el tema del proceso. Y me viene esta inquietud, y por eso la planteo y la traje acá, el tema de, ¿realmente esto es patrimonio? ¿Lo podemos considerar patrimonio musical? ¿Quiénes son los actores involucrados que deberían tomar esto, reflexionar y declararlo patrimonio? Y es más, ¿es necesario que sea declarado o no? O sea, hay varias interrogantes que todavía están ahí. Por falta de tiempo, vimos al final el video, ¿no es cierto? Y es lo que se está haciendo en la actualidad con esta música y con este patrimonio, es decir, darlo a conocer a nivel de video por YouTube, ¿no es cierto? Y ahí teníamos el trabajo de Grisneri Sepúlveda, que es una profesora, investigadora también del tema, y que lo lleva al tema más de difusión, ¿ya? Y ahí estaba justamente tocando ella guitarra, y su padre era al quien yo mencioné también, don Luis Sepúlveda Robles, quien es un destacado ex minero y folclorista, músico, cultor, y él estaba tocando acordeón. Y el grupo de personas que bailaban es gente de la zona, gente de la familia minera, ex mineros, familias de mineros, que tienen una agrupación específicamente de baile tradicional, baile folclórico, si se quiere. Eso. Gracias, Héctor. Hay una pregunta para los tres de Rosa Jiménez. Pregunta qué importancia y qué reflexiones genera el tema de las danzas asociadas a las músicas que ustedes expusieron en cuanto a su permanencia y en sus transformaciones. No sé, Pablo, si quieres comentar. Entendiendo bien el aporte de la danza, ¿no? Como en esto. La música mexicana tiene la facilidad bailable. Es de la pareja entrelazada, libre, cercana, donde uno puede sentir a la pareja, no como la cueca, por ejemplo. Uno de los factores que yo he encontrado que los México, como se le dice también a la música mexicana coloquialmente, acercan, es sencillo, sin la estructura de la cueca compleja aquí, cuando hay que bailar cueca. Bueno, creo que partí con la ponencia, en las fiestas costumbristas nadie baila cueca, es muy poca la gente y todos quedan mirando a los que bailan, son como 2 o 3 nomás. Y eso, lamentablemente, toda esa complejidad estructural, coreográfica, ha alejado. Y la música mexicana ha aportado en eso, a mi juicio. No sé si responderé a la persona. Sí, yo creo que en el caso de la música minera,
lo que actualmente está más alejado del tema de la danza. ¿Ya? Quienes practican danza o lo dan a conocer son los llamados conjuntos, grupos de música folclórica, grupos de proyección folclórica, donde ahí demuestran, aquí hay un baile, aquí hay una danza, aquí hay una cueca, aquí hay un corrido. Pero en la práctica real, en la zona prácticamente no existen estas danzas bailables. Se lo lleva a un plano más familiar y de familias antiguas. En sus celebraciones sí que se da, en términos más sociales, ¿no es cierto?, pero más íntimos, ¿ya? Siempre donde haya una relación con la minería y una relación con gente antigua que mantiene ya en la familia estas prácticas dentro de sus fiestas o dentro de su actividad. No así el tema de repertorio de canción, no como danza, como canción, porque todavía está muy marcado un par de canciones, no son muchas así en general, pero por lo menos hay 5 canciones que todo lotino las conoce y se identifica y se relaciona con ellas. Entre ellas, por ejemplo, el himno al minero, ¿ya? Que cumple un rol también social. Los mineros cuando protestaban y todo, lo hacían y cantaban con mucha fuerza este himno. Entonces, a nivel de canción sí, pero a nivel de danza creo que es lo que está más bajo y menos practicado en la actualidad. Eso a decir. Sí, en relación a las danzas, bueno, es tanto lo que podríamos decir. En el caso específico del trabajo que hice yo, en la Peña Folclórica de Valparaíso hubo un especial énfasis por mantener vigente la práctica de la danza, ya con el trabajo junto a Margot Loyola y las agrupaciones de danzas que formaban parte del elenco estable de esa peña. Entonces había una parte destinada de cada show, digamos, para hacer una presentación de danzas, y además no danzas las que necesariamente conocemos todos, como cueca, y se buscaba difundir otras danzas que no estuvieran tan presentes, y además enseñar a bailar, porque esa peña por lo menos tenía la parte de extensión donde hacían cursos de danza, giraban a lo largo de la región, llevando las escuelas de danza, etc. Y eso se traspasó de cierta forma a algunas peñas que continuaron después en dictadura. La Peña El Bracero, por ejemplo, la Peña Magisterio, continuaban generalmente al final de su show de cantantes, se destinaba un espacio para danzas folclóricas. Bien, si les parece, hacemos una última ronda de preguntas y ya cerramos la mesa. Que hay una pregunta general para los tres, les pido que sean igual breves en la respuesta. Y es, ¿qué espacios de formación de músicos, cantores y cantoras pudieron visualizar en los campos que investigan? Esta pregunta la hace María Antonieta Contreras. Si quieres partes tú, Pablo. Formación de músicos. Ya, la formación formal en el caso de los México no existe. Por lo menos lo que yo he visto. Lo que sí, de repente hay un parentesco con cuando hay agrupaciones de proyección folclórica, los llamados grupos folclóricos, de las empresas, del colegio, de la municipalidad, que siempre incorporan un correteado, y es como la parte festiva, porque parece que la otra parte fuera como más solemne, más seria, y cuando aparece el correteado, que fue lo que escuchamos de René Nostroza, el corrido chilenizado, correteado, es como la parte lúdica, en la parte entretenida, donde los integrantes del conjunto se paran de sus puestos, sacan a bailar, interactúan con el público. Es como lo único que yo he visto. También en el uso del acordeón y el canto también por terceras podría ser como lo formativo. Eso. En el caso de la música minera, propiamente tal, yo considero de lo que yo he podido indagar, que la formación de repertorio, la formación de cultores, de personas que practican esta música, no con fines de conjuntos, es decir, afuera del grupo de lo que es conjunto. Es decir, los que lo practican, conocen repertorio y son cultores, ellos lo han aprendido de tradición. ¿Ya? O sea, la escuela es una escuela muy íntima y muy familiar, muy de tradición. De la gente que yo he podido entrevistar, de los cultores que están vigentes actualmente, ellos aprendieron de sus tías que cantaban, de sus abuelas que cantaban,
y que tocaban la guitarra y que venían de sectores campesinos. Por lo tanto, estamos hablando de un repertorio que se va transmitiendo a través de la familia principalmente, ¿ya? Las recopilaciones en los trabajos que hemos hecho tanto de libros como discográficos, toman ese repertorio, esa riqueza musical de ese tipo de repertorio, y que va de los años 50, década 1960, 70, 80 y 90, que yo empiezo ya en los años 90 a recopilar también este material hasta 2000, diríamos. Pero ese es el proceso, ¿ya? Catalina, a lo mejor podríamos adaptar un poco la pregunta Ujú. muy brevemente. Claro, si la Peña de Valparaíso era un espacio formativo de aprendizaje de músicas tradicionales o más bien un espacio de reproducción, como un poco planteabas. Sí, yo pienso que no se planteó claramente desde un principio, pero se fue tornando en un espacio básicamente educativo y que en algún momento, si es que no hubiese sucedido el golpe, puede ser que se hubiese transformado en una instancia formal, una institución formal de enseñanza del folclore. Esa es la idea que yo tengo, porque es básicamente los 8 años de esa peñas fueron llevando hacia ese camino. Por poner un ejemplo, yo que estudié en Argentina licenciatura en folclore, pienso que ese lugar quizás podría haber generado un espacio académico, bueno, acompañado con Margot Loyola, dedicado al estudio específico del folclore en general. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Ha sido un gusto participar con usted en esta mesa y podemos dejarlo hasta aquí. Ahora vamos al café y ahí podemos seguir conversando. Muchas gracias. Un aplauso. Bien, muchas gracias. Pasamos entonces, en honor al tiempo, y poder recuperar estos minutos que están falentes, a la mesa número 4. La mesa número 4 es performance, identidad e improvisación. Invitamos entonces a María Bernardita Valle que pase con sus exponentes a conformar la mesa. Mientras tanto, les comunico que las personas que quieran tomarse un cafecito, puede ser con toda delicadeza, pueden ir de a uno, tomar su cafecito, volver, pero no vamos a suspender la mesa, ¿eh? Va a continuar para poder recuperar el tiempo que hemos perdido. Muchas gracias. Gracias.